Buenos días para todos. Doctor Eduardo Durán Gómez, director de la Academia Colombiana de la Lengua. Agradezco la generosidad de sus palabras. Señores miembros de la Junta Directiva, señores académicos, invitados especiales, señoras y señores. Siempre será un gran honor poder en este recinto dirigirme a tan connotadas personalidades que están hoy aquí conmigo. Agradezco primero las palabras del señor director, al Colegio Máximo de las Academias que ha permitido la edición de este libro, al editor Carlos Manuel Barón, que ha hecho una labor acuciosa e inteligente, y a todos y a cada uno de los presentes por estar aquí. Veo incluso a algunos compañeros de medicina y también varios compañeros del bachillerato, cosa que agradezco inmensamente. El trabajo que he desarrollado busca encontrar la conexión, el entrecruzamiento de la locura y la literatura. El objetivo es buscar en la literatura elementos de la psicología, de la psicopatología, de la psiquiatría y del psicoanálisis. Así que el enfoque que he hecho es buscar cuáles son los elementos psicológicos y psicopatológicos que aparecen en la literatura universal. ¿Cómo saber cuáles son las mejores obras de la literatura? Definir cuántas obras se han escrito. Tarea bastante difícil, puesto que se escribe tanto y en todas partes. Y también precisar en cuáles géneros de la literatura son más evidentes los aspectos psicológicos y psicopatológicos. Debo decir que personalmente llevo muchas décadas transitando los caminos de la medicina y la psiquiatría, la literatura y la lingüística, la criminología y las ciencias forenses, y la educación y la didáctica. Por lo tanto, estas obras son fruto de esa trayectoria, de esas investigaciones y de esa curiosidad que suscitan estos aspectos. Desde siempre vengo de una familia de un gran escritor, Agustín Rodríguez Garavito, quien el maestro Benjamín Duarte Ardila recordaba cuál era su trascendencia dentro de la literatura y la oratoria. También en el colegio, nuestro profesor Jorge Durán nos encaminó hacia las áreas lingüísticas literarias. Bueno, es un poco difícil establecer el número de libros que hay. Sabemos que en la época de Cervantes y Shakespeare había entre 4.000, nadie los contó bien, a 6.000 títulos diferentes. El año reciente pues ya es mucho más difícil, llegó la imprenta, llegó la cultura, llegó la civilización, llegó la difusión de las ideas y los conceptos y la aparición de numerosísimos escritores por todas partes. Sin embargo, afortunadamente en el último tiempo los procesos de sistematización de Big Data, la inteligencia artificial que ahora se ha tomado al mundo, y las grandes plataformas de la comunicación electrónica han permitido llegar a una cifra significativa. Se han publicado 148 millones de libros, títulos distintos, no tirajes. Dentro de ellos, el 15%, dice Sutherland, son de literatura. O sea, estamos hablando de 22 millones de libros de literatura escritos en el mundo. Cifra descomunal que muestra
la creatividad humana, que muestra el impacto que deja en los seres humanos los sucesos que viven cotidianamente, también los problemas de la condición humana. Se están escribiendo, aquí nos contaba Irene Vallejo, que más de 1 millón de libros al año, y de ellos 300.000 libros de literatura cada año. Nadie puede leerlos todos. De paso digo que cada vez que hay un concurso, ya sea de los premios Cervantes o de los premios Nobel de literatura, necesariamente nos equivocamos, puesto que no hay ser humano que haya leído tanto y siempre dejamos por fuera gente muy valiosa. Se están escribiendo en literatura 828 libros nuevos cada día y 4 de ellos en Colombia. En general, sin embargo, la lectura de libros en el país es escasa, más que todos los libros escolares, y la población en general lee apenas uno cada año. Así que también uno de los objetivos de este tipo de libros, de textos, es buscar que la gente se interese por la lectura tan amena, tan constructiva, tan importante. Bueno, ¿qué estuve buscando en la literatura? Encontrar los elementos de la psique humana, que son muchísimos. La inteligencia, todo ser humano tiene adaptación, fantasías, afectos, todos con emociones, sentimientos, amores y odios, recuerdos y olvidos, instintos, deseos, apetitos, sensualidad, la personalidad de cada cual, cada persona con su temperamento, su carácter, las conductas de todos los seres humanos, en cual hay hábitos, hay formas de proceder, y la biografía, que no hay dos seres humanos iguales. Biografía de experiencias, todo el mundo tiene traumas, todo el mundo tiene logros, frustraciones, forma parte de la biografía humana. Relaciones familiares tan importantes y tan determinantes, conflictos que los tienen todas las personas. Además que son adaptativos y que no son tan malos como pudieran aparecer a primera vista. Hay envidias, hay celos, hay rivalidades, hay ambiciones, hay agresividad. Sin embargo, todo eso puede tener una parte muy constructiva, muy útil. Hay grandes contrastes, grandes conflictos, grandes dilemas. ¿Es mejor ser sociable o mejor ser solitario? ¿Es mejor ser generoso o ser egoísta? ¿Es mejor ser autónomo o tener dependencia? ¿Es mejor ser rebelde o ser obediente? ¿Es mejor decir las verdades o más bien atenuarlas con mentiras? ¿Es mejor ser lealtad o por el contrario infiel? ¿Es mejor ser narcisista, narcisismo en todos los seres humanos, o mejor ser humilde? ¿Es mejor vivir la mortalidad como tal o más bien aspirar a la inmortalidad que está en todos los seres humanos? La lucha entre la espiritualidad y el materialismo, la lucha entre la juventud y la vejez. Pasa el tiempo y los viejos nos seguimos sintiendo jóvenes. ¿Es mejor ejercer la sexualidad plena o ir hacia la castidad? ¿Es mejor seguir las normas o infringirlas? Y también estuve buscando elementos sobre enfermedad mental. Enfermedad mental que pues, son psicosis, adicciones, muchas relatadas y reflejadas en la literatura. ¿En dónde están más patentes los elementos psicológicos? Pues en la novela. De hecho, para los médicos presentes, cada novela parece una historia clínica, eso sí bien contada de manera amena, no con los esquemas fríos de la ciencia. En los cuentos, cada cuento es el reflejo de una situación psicológica. En la dramaturgia, las biografías, por supuesto. En la poesía, donde está la creatividad, la sensibilidad, la estética. En los relatos policíacos, donde se refleja tanto la criminalidad. Estamos en uno de los 5 países más violentos del mundo. Y desde hace 25 años figuramos en esa categoría. Y ahora también en los libros de humor, ningún chiste es chiste. Detrás de cada chiste
hay un drama, una tragedia, claro, una comedia. Bueno, prefiero que uno de los ejercicios interesantes es averiguar cuál es la mejor obra literaria de cada país, lo cual es imposible, pero genera la posibilidad de discusiones, o sea, de tertulias, o sea, de que cada cual aporte. Ahí menciono algunos. Han dicho que el mejor de Venezuela es Doña Bárbara, escrita por Rómulo Gallegos. El mejor de Colombia, 100 años de soledad. Bueno, Eduardo Galeano dicen que es el mejor en Uruguay. Las ficciones de Jorge Luis Borges. Todo esto discutible, pero precisamente se trata de poder avanzar en esto. ¿Cómo se hizo el estudio? Pues simplemente se tomó el libro, se lee la obra lo más completa posible y se busca el elemento psicológico principal. Por ejemplo, en el libro Bendición de la Tierra de Hanson hay infanticidio. En La peste de Camus hay cuarentena y claustrofobia. En La muerte en Venecia de Thomas Mann está la homosexualidad. En Hijos y amantes de Lawrence está el complejo de Edipo. En el retrato de Dorian Gray, el elemento psicológico es la inmortalidad. Bueno, y así muchas de las obras principales de la literatura. Aquí están reseñadas en este libro 50 obras literarias. Y la biografía de los autores, aunque cuando hay uno en el cual no conocemos el autor. Pero también entonces los literatos son personas muy especiales. Cuando algunos tienen, claro está, sus condiciones profesionales o de oficios distintos, la mayor parte simplemente son escritores y ahí está su vida y su esencia y su comunicación. Literatos también con vidas muy conflictivas, que también subliman, diríamos, mucho de su problemática a través de las obras y que también mucha obra realmente es una autobiografía disfrazada. El libro, entonces, es este, Literatura y Locura. También en cada uno hay un sector donde resalto algún aspecto psiquiátrico. Miren, estas son las obras que reseñé. El poema de Gilgamesh, Medea, el Kama Sutra, mostrar la importancia del erotismo y la sensualidad. La Divina Comedia, el elogio de la locura, el Príncipe, Hamlet, Orgullo y Prejuicio, cuentos de Edgar Allan Poe, Crimen y Castigo, La Vuelta al Mundo en 80 días, Sandokan, el Tigre de la Malasia. Existe mucho espíritu aventurero en los seres humanos, no solamente en los migrantes, sino en todos. El retrato de Dorian Gray, el infierno de Balbus, La muerte en Venecia, La metamorfosis, El proceso. Todas estas obras, El Principito, por supuesto, El viejo y el mar, 100 sonetos de amor de Pablo Neruda, 100 años de soledad, por supuesto, El exorcista, El hombre bicentenario, ahora que todo se está volviendo de robótica e inteligencia artificial y donde el humanismo desaparece constantemente, diariamente, progresivamente de todas las actividades antiguamente que tenían a un ser humano de por medio. Bueno, entonces, finalmente voy a mencionar algunos de los textos, pero rápidamente diciendo cuál fue el elemento principal. El poema de Gilgamesh, el más antiguo conocido, esto cerca de 3000 años antes de Cristo. La historia de Gilgamesh, un dictador de la ciudad de Ur, una persona que era supremamente agresivo con su pueblo, como son casi la mayor parte de los gobernantes del mundo. Y entonces se le muere su gran amigo Enkidu y él resuelve salir en busca de la inmortalidad. No la consiguió, pero al reflexionar que no la conseguía y al entender que pasaba el tiempo, finalmente se cambia mucho su mentalidad y se vuelve ya un rey, digamos, más amable y más preocupado por su pueblo. Pero lo que hay aquí es la inmortalidad, la búsqueda de la inmortalidad. Los seres humanos todos mortales, sin embargo, todos
nos creemos inmortales. Es uno de los grandes conflictos humanos. Como no se logra la inmortalidad biológica, sí se logra a través de la religión, por ejemplo, o a través de la fantasía, la inmortalidad en esos niveles. Medea. Medea, todos sabemos lo que le pasó a Medea, estaba casada con Jasón, y resulta que Jasón se enamora de Glauce. Entonces, adiós Medea. Glauce era una mujer muy bella, hija de rey Creonte, pero ante esta situación Medea resuelve tomar cartas en el asunto. Y sabía de hechizos y de toxinas y de venenos, y envenena a Glauce y también al padre de ella, y no contenta con eso, mata a los dos hijos con lo que había tenido con Jasón. Así que esto sirve para ilustrar una situación que, como les digo, he trabajado mucho en áreas forenses y criminológicas, y es frecuente este tipo de situaciones. Filicidio es terrible, ocurre con mucha frecuencia. Hice muchos estudios sobre fratricidio, la muerte del hermano por el hermano, por la hermana. Sobre el matricidio, la muerte de la madre por los hijos, lo más terrible que hay. Sobre el parricidio igualmente. Ahí aparecen entonces una inmensa cantidad de elementos de violencia extrema intrafamiliar, muy frecuente en Colombia por demás. La Divina Comedia, pues todos sabemos, Dante Alighieri lo que hace, se va para el infierno, para el purgatorio y para el cielo, a buscar justicia. Y en el infierno coloca toda esta serie de personajes. Dice que los peores de los peores son los traidores. Al purgatorio, pues manda a los avaros, a los golosos, a los perezosos, a los derrochadores. Al cielo, solamente los justos, sabios, buenos y beatos. Realmente para el cielo nos vamos a ir muy pocos, porque la mayor parte van a estar en los dos. Pero ¿qué es lo que está haciendo Dante Alighieri? Lo que está haciendo es, como no hay justicia en la tierra, imaginemos una justicia divina. Bueno, es que no haya justicia, sabemos que en el 5% de los casos no hay impunidad, pero en el 95% sí. Bueno, otra obra, el relato es el Elogio de la Locura. Esta de 1509, Heraldo de Rotterdam. ¿Y qué es lo que pasa? Que, bueno, claro, esto tiene sátira, además tiene mucho de protesta social, que a propósito, muchísimas obras literarias van con la protesta del literato de por qué hay tanta injusticia y tantos problemas sociales y tantas inequidades en el mundo. Él habla del elogio de la locura. La locura puede ser extraña, puede ser bizarra, excéntrica, puede generar temor, pero tiene sus aspectos positivos. Específicamente en este libro lo que él habla es de la importancia de la manía, la alegría. Hay gente que son capaces de animar un velorio porque son supremamente alegres. Pero también otros elementos psicológicos son muy útiles. Cuando no son extremos, por ejemplo los obsesivos. El mundo está organizado gracias a que hay obsesivos, a que hay gente detallista, a que hay gente minuciosa, a que hay gente paciente. Hablamos más de la depresión y la tristeza, pero muchísimas de las obras del arte han sido generadas en situaciones de tristeza, nostalgia. Así que esa ha sido la musa verdadera, la tristeza, para mucho literato y para mucho poeta. Otelo, entonces, de William Shakespeare, que pues, es el gran autor de la dramaturgia, del teatro, del sufrimiento, de la tragedia. Resulta que todo ser humano va a vivir tragedias en su vida. Nadie quiere saber de eso, por supuesto, pero eso forma parte del destino humano. Todo el mundo va a tener pérdidas y problemas, sin excepción.
Pero aquí es otra cosa. Otelo, pues era un príncipe, se había casado con Desdémona, pero generó muchas envidias y rivalidades. Uno de los personajes de esta obra, el alférez Yago, se las ingenia para hacerle creer a Otelo que Desdémona le está haciendo infiel. Al punto tal que él se desespera y termina matándola. Y después se suicida. Pero el drama ahí es el de la celotipia. Los celos, hasta cierto nivel, en el sentido de proteger lo propio, pues son aspectos psicológicos normales. Pero ya la exageración, el temor de la traición, de la deslealtad, basado en cosas tan simples como que la pareja miró a alguien, habló con alguien, se encontró con alguien, eso ya son problemas mentales que aquí quedan muy bien reflejados. Bueno, de Don Quijote de la Mancha, todos lo han leído. Hay muchísimos aspectos psicológicos, psicopatológicos, psiquiátricos, psicoanalíticos en esa obra. También está toda la sabiduría popular del mundo. Pero lo que hay aquí interesante desde el punto de vista psiquiátrico, pues solamente menciono dos puntos. Cuando Don Quijote resuelve enfrentarse entonces con los molinos de viento, realmente está haciendo un delirio persecutorio. Además, ustedes saben, se lanza pues con su lanza, con Rocinante, que no era tampoco el mejor caballo del mundo, y pues además le va muy mal, pues. Pero muestra esos delirios humanos tan frecuentes, no solo en personas enfermas mentales, sino también en seres humanos normales. Y también menciono otro, el amor por Dulcinea del Toboso, que muestra entonces esos amores idealizados. La pareja ni se entera pues de que tiene semejante pretendiente, pero también los amores idealizados sirven, son como un motor de la vida y el comportamiento. Personas jóvenes ahí enamorados de grandes y hermosas actrices de cine, en fin. Eso no, Don Quijote pues es un tratado monumental, libro más traducido después de la Biblia. Hay otro, el de Molière, El enfermo imaginario. Argan, que tiene su hija que se llama Angélica. Y Argan era un hipocondríaco irremediable. Y él lo que hace entonces es estar todo el tiempo pidiendo a remedios, a médicos. De paso, también hace una denuncia de aspectos médicos de explotación, los médicos que recetan cosas que no sirven para nada, pero reciben por sus recetas algún estímulo de los laboratorios o de la industria farmacéutica. El hecho es de que él finalmente dice, pues yo para salvarme de esta gastadera de los médicos voy a conseguir que mi hija se case con un médico. Finalmente la situación no prospera y al final pues entonces llega el enfermo imaginario Argan y recompone sus pasos. Orgullo y prejuicio, pues la familia Bennet, la segunda hija Elizabeth, se va a casar con el aristócrata Darcy. Pero ella está llena de prejuicios, pero esto sirve para, y él también por supuesto, esto sirve para hablar de los prejuicios humanos que son absolutamente universales. La gente tiene prevenciones de todo, gustos y disgustos. Hay hombres que no les gustan las mujeres, mujeres que no les gustan los hombres sin haberlos tratado, o sea, son como decisiones. Hay gente que no le gustan los viejos, no le gustan los niños, hay gente que no le gusta la gente de la costa, hay gente que no le gusta la gente del interior. Hay personas que odian a los que están en ciertas profesiones. Hay personas que no les gusta el físico, la manera de la biología, el biotipo de las personas. Y muchas veces ni lo saben, pero automáticamente rechazan a personas que quedan en esas categorías. Pero es interesantísimo mostrar al ser humano la cantidad de prejuicios que tiene. Todos han leído los cuentos de Edgar Allan Poe.
son los cuentos del terror y el horror. ¿No? El corazón delator, una persona que mata a un anciano, lo entierra bajo el piso de su casa y llega la policía a preguntar qué pasó. Pues nadie da razón de la desaparición, pero él, el asesino, comienza a escuchar el latido del corazón de la persona muerta. Latido que se va agigantando y que cada vez lo va desesperando más. Es el único que oye eso es él, y que finalmente pues él se delata. También entonces en estas obras pues el pozo y el péndulo, que es una referencia a todo lo que pasó en la Inquisición española, es como una especie de tratado de torturas. La tortura también es relatada en muchas obras literarias, y la tortura existe en todas partes. Entre su frente sádica, su frente agresiva, su frente dañina. Los cuentos infantiles de Andrés, todo el mundo los ha leído, eso es una maravilla. Aquí los he estado presentando en orden cronológico, unos pocos. Por ejemplo, el patito feo, patito que no encaja, y no encajaba con los patitos porque él no era patito, sino él era un cisne. Y cuando le preguntaron a Christian Andersen que por qué no había publicado su biografía, dijo, no, yo ya la publiqué, se llama El patito feo, porque él se sentía como tanta gente, discriminada o rechazada por algún problema, por alguna situación. Porque quería ser hombre, resultó ser mujer, porque quería tener otro físico, por una cantidad de cosas, porque nació en el pueblo pobre y quería haber nacido en el pueblo rico. De todas maneras hay gente que se siente y que es discriminada. El capítulo de discriminación es muy grande en los seres humanos. Bueno, Crimen y Castigo, todo el mundo lo ha leído. Dostoyevski, de paso, el mejor psicólogo natural del mundo, sin ninguna formación. Claro que a la vez, le decía, muchos de estos literatos tienen una vida muy difícil. Dostoyevski tuvo muchísimos padecimientos, muchísimos problemas que se reflejan en sus obras. Pues es la historia de Raskolnikov y el detective Petrovich. ¿Qué es lo que ocurre? Raskolnikov, como mucha gente, se siente diferente, se siente que tiene el derecho incluso de matar, y mata a una prestamista y a la hermana de la prestamista. Pero luego aparece la culpa, el remordimiento, el deseo de reparación, y ese es todo un tratado. A mis alumnos de derecho los pongo a leer esta obra. Creo que aprende mucho más que leyendo algunos códigos. Otro famoso, el extraño caso del Dr. Jekyll, médico científico, y Mr. Hyde. El protagonista consigue una pócima, y a través de esa pócima, entonces, hace que surja su lado malo. Es un libro muy complejo y muy completo sobre el bien y el mal. Y todo el mundo tiene su lado, con problemas que mejor no hacer conocer, con situaciones o deseos, por lo menos, agresivos, por ejemplo. El hecho es que, tomando la pócima, se transforma en Mr. Hyde, que es un asesino terrible. Y la trama de la obra es muy interesante, pero todo el mundo cuando lee estas obras siente que de alguna manera a uno lo están aludiendo. Por más siniestro que sea el personaje, en pequeña medida todo el mundo tiene algo de lo que tienen los malos en gran medida. Finalmente, pues, desaparece el personaje Jekyll, pero es todo un drama. Bueno, los cuentos de Chekhov, todo el mundo sabe la importancia de Chekhov, cada cuento es... Además, él no describía mucho escenarios, era el diálogo. Leyendo uno las palabras de cada personaje, ya identifica uno quién es y cómo es y qué está pensando. Un mago sobre este tipo de situaciones. Chekhov, pues, muchísimos cuentos. También la sala número 6 es uno de ellos, sobre lo que ocurre en un hospital psiquiátrico.
Hospitales psiquiátricos, sobre todo, históricamente ha ocurrido de todo. Al enfermo mental lo discriminan, lo agreden, lo golpean, lo insultan, lo amarran, lo torturan y todo eso como si fuera culpable de su enfermedad mental. El retrato de Dorian Gray. Pues sabemos Dorian Gray, adolescente que se sentía tan hermoso, quería ser eternamente joven. Y lo logra. Eso sí, un fotógrafo toma su retrato de cuando es joven y ocurre lo que todos sabemos, muy interesante, además muestra la creatividad de Oscar Wilde, y es que el retrato sí le pasa el tiempo, al revés de lo que ocurre en la realidad, donde envejece la persona y el retrato sigue igual. El retrato va envejeciendo. Y el personaje Dorian Gray entiende que ha hecho una barbaridad, que eso de estar eternamente joven y estar solo en la vida díscola es un problema sin límites. Se desespera mucho con lo que ha hecho, va y apuñala el retrato, con lo cual él mismo muere y el retrato rejuvenece. O sea, las cosas vuelven a su sitio. Pero ahí se habla de una cosa interesantísima, la eterna juventud. Una de las aspiraciones humanas, pues claro, por eso existe la cirugía plástica, la estética, los vestidos, los cosméticos, en fin, pero las realidades son crueles desde el punto de vista biológico y el paso del tiempo no admite pues realmente reversa ninguna. Este es un libro muy importante en psiquiatría porque es que directamente Daniel Stern, que además era un jurista muy famoso, se va enloqueciendo y él relata su enfermedad. Es raro que los enfermos relaten la enfermedad. Las historias clínicas no dan pie para que la persona hable mucho de sí mismo, sino para que dé los datos clínicos importantes. Y entonces refiere cómo lo que siente, lo que piensa, los temores, y lo hace de una manera tan minuciosa que resulta esto para mis alumnos de psiquiatría, siempre les hago leer este libro, para que vean cómo es una enfermedad mental relatada por el paciente. Bueno, el infierno, esto de Henry Barbush, ¿qué es lo que pasa con el personaje que además nunca se identifica? Es una persona que está pues en una posada en un sitio, en una habitación, y encuentra un agujero en la pared, bien camuflado, que le permite observar a las personas que llegan a la otra habitación. O sea, esto en psicopatología se llama los voyeristas, muy atentos a lo que hacen los demás, a sus intimidades, y es un relato muy interesante de todo lo que observa este personaje curioso, porque tampoco está haciendo daño directo, puesto que no está haciendo nada a los demás, pero sí está observando. La muerte en Venecia, pues de Thomas Mann. Entonces aquí hay una vida del protagonista Gustav, que es el personaje importante, pero que se enamora de un adolescente Taxio. Incluso hay una epidemia ahí y él resuelve no irse porque se siente en Venecia se siente muy atraído por ese joven, que tampoco es que haya una relación muy cercana, más bien es un poco distante el trato, pero él está súpermente enamorado. ¿Y qué permite entonces este libro? Hablar de la homosexualidad, que además como se ha vuelto una situación de la emblema de la nueva sexualidad del mundo, que no solo es homosexualidad, sino una diversidad sexual impresionante. Pero ha crecido mucho, no es simplemente como dicen que han salido del closet, no, ni que es una moda, nada por el estilo, es todo un cambio cultural. La nueva civilización, la heterosexualidad, así como también las familias grandes, se van extinguiendo. El Principito, todo el mundo lo ha leído, pues nada más hace alusión a las fantasías infantiles, a la ingenuidad, al deseo de la gente de estar en un mundo de imaginación. Y ojalá hay ingenuidad, muchas fantasías hay, mucha ingenuidad.
hacemos fantasías de que el mundo funcione, de que los políticos no roben, todos hacemos fantasías, pero la realidad de eso es muy poco. La peste. Me pareció muy interesante porque aquí en Colombia acabamos de salir, todos somos aquí, los presentes, somos sobrevivientes, supervivientes de la gran epidemia, la gran pandemia del coronavirus. Entonces este personaje relata, allá fue una epidemia de peste bubónica, eso fue en Argelia, y Albert Camus relata cómo la gente reaccionó, que es una cosa muy importante. Todo lo que le pasó a la psicología de las personas durante la pandemia. Mi próximo libro, que sale en 2 meses, se llama El alma humana durante la pandemia, en que relato todo lo que le ocurrió a los seres humanos, bueno y malo, y a las diferentes personas y personajes de la vida real durante el tiempo de la pandemia. El viejo y el mar, Hemingway, además con esa vida de Hemingway tan especial y tan dolorosa, es el único ser humano que yo sepa que ha tenido 2 accidentes aéreos en poco tiempo, y en ambos sobrevivió, pero en ambos recibió fuertes lesiones. En fin, aquí es la lucha de Santiago, en Cuba, conseguir el pez espada y luchar para llevarlo pues, a la costa. Muy interesante, además, nuestra resiliencia, nuestra lucha. Bueno, 100 sonetos de amor, eso quién no lo ha leído. La poesía, con toda su expresión tan sensible y tan importante. Él mismo, pues, varios matrimonios, además tuvo una hija con retardo mental que no quiso reconocer, pero en la parte sublimatoria, en la parte de poesía espectacular, ¿no? Todo el mundo recuerda esas frases, ¿no? Es tan corto el amor y tan largo el vida. Era a menudo es sencillamente espectacular. Menciono, por supuesto, 100 años de soledad, todos lo hemos leído. Hay 2 cosas que hay importantes ahí desde el punto de vista psiquiátrico. Una, la peste del olvido. Es una epidemia de Alzheimer lo que describe, y la describe muy bien, y con las características propias. Y el Alzheimer, que se ha vuelto, pues, a medida que la gente vive tanto tiempo ahora, se ha vuelto pues, una enfermedad de moda. Entonces están muchísimos elementos, pero en esta obra hay una cantidad de psicopatología interesantísima. También hay incesto y también hay una serie de luchas. También es una referencia histórica a grandes matanzas. Matanzas forman parte de la historia de la humanidad. Alguien voló sobre el nido del cuco. Esto es de Ken Kesey. Protagonizan la enfermera Rachel y el paciente McMurray. El paciente, simplemente para evadir la justicia, se ha metido en un asilo psiquiátrico, cosa que veíamos mucho en el área forense. La gente no quiere asumir el delito, sino quiere decir que está loco, en el momento en que lo cometió, que por lo tanto hay que darle un tratamiento especial. Bueno, el personaje se mete allá, hace una rebeldía contra esta enfermera violenta, pero la rebeldía le sale costosa porque a él le hacen un procedimiento, una lobotomía, uno de los grandes remedios heroicos, extremos y muy controvertidos que existió en la psiquiatría. Todavía existe, ya mucho más refinado y más afinado. Pero es también interesantísimo ver qué pasa dentro de los hospitales psiquiátricos. Bueno, ya voy a terminar con estas 2 obras. Una es Las Vírgenes Suicidas. La familia Lisbon tenía 5 hijas adolescentes entre 13 y 17 años. Sin embargo, la crianza está ahí, dura, drástica, coartadora, absolutamente despiadada. Claro que de buena fe de los padres que creían que tenían que controlar mucho a las hijas. Esto es basado en una historia real. Terminan suicidándose una tras otra. Pero eso permite hablar de una de las situaciones más complejas de los seres humanos, que es el suicidio. De una frecuencia inusitada, solo que
hay que ocultar el suicidio, y eso hacen todas las familias que tienen suicidio, dicen que eso fue un accidente. En los últimos años este fenómeno está en ascenso. Ahora, con semejante desastre nacional e internacional, el suicidio está de moda. Y es absolutamente terrible y devastador para las personas que sobreviven. Bueno, el último, la vegetariana, Anne Kang, que es la última premio Nobel de Literatura, una persona con anorexia y muchos problemas en la alimentación. Por un lado, los que no consumen nada, la anorexia, y otros que comen demasiado, la bulimia. Cada uno tiene su explicación, pero son cosas muy profundas y hay mucha psicología. De hecho, el alimento es muy atractivo, por supuesto que es delicioso, y es muy extraño que haya gente que lo rechace, y más frecuente que haya gente que lo consuma en exceso. Bueno, yo les agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Señor director, señores académicos, invitados especiales, es un privilegio conocer el libro antes de su edición. Y hace unos días recibí por mail el texto y dije, bueno, ¿cómo presentar el libro? Porque después de las magistrales intervenciones del director y del bibliotecario de nuestra casa de estudios, es bastante difícil. Voy a hacer una confidencia. Terminando la primaria, como buen lector, quería estudiar en un colegio humanístico. Pero mi papá, que era ingeniero electricista, me dijo, no, un colegio técnico. Le obedecí, porque argumentó, es una locura. ¿Tú qué vas a hacer después con la literatura? ¿Cómo vas a vivir? Y desde ese momento soy técnico electricista de minas subterráneas de carbón, de un colegio muy prestigioso, pero también después estudiando la filología, muchas veces me preguntaba, ¿eso no es una locura? ¿La literatura realmente sirve? Pues sirve. Yo quisiera subrayar algunos aspectos que me parecieron interesantes y sí, prometo no alargar, voy a abreviar mi intervención, pero tal vez conviene, porque si la psiquiatría es la especialización en las ciencias médicas que estudia los trastornos mentales, tanto de origen neurológico como genético, también debemos reconocer que tiene el objetivo de ayudar a superar. ¿Será la locura una enfermedad? Diagnosticar, tratar, rehabilitar, en realidad debe servir para creo yo, asegurar la autonomía de la persona humana y su adaptación en el medio en que vive. El doctor Rodríguez Gama nos hizo indudablemente las puntuales observaciones sobre las posibilidades
que estudia la psiquiatría, pero creo que en esa realidad que vivimos viene la pregunta ¿cómo actuar? Y especialmente después de tantos milenios, porque el libro hace un despliegue de 5.000 años de literatura y de los problemas que vive la humanidad, las preguntas se repiten o se renuevan. Quisiera solamente recordar que la psiquiatría es una ciencia también relativamente nueva. En el siglo XVIII empezaron a interesarse, se crearon asilos. En el siglo XIX ya se trató de la enfermedad. Y hoy día muchas problemáticas de salud del hombre ya no son consideradas ni como desviaciones ni como locuras. ¿Y eso por qué? Si miramos un marco axiológico, valdría la pena quizás recordar por lo menos esas grandes figuras de Nietzsche, Freud y Heidegger, que, bueno, marcaron el pensamiento del hombre contemporáneo. Y más allá del bien y del mal, que es uno de los estudios de Nietzsche, que además, como todos sabemos, murió demente, el tema del bien y del mal es un tema axiológico fundamental que todos precisamente afrontamos a diario cuando tomamos y debemos tomar la decisión, sí o no. Ahí no hay quizás. Y ese problema, cuando se vuelve precisamente insistente, nos puede llevar también a la locura. ¿Hasta qué punto somos locos o no locos? Cuerdos. Hay muchas cosas que precisamente en estos planteamientos generales, histórico-culturales, filosóficos, valdría la pena recordar. Por ejemplo, la influencia de Jacques Derrida, quien propuso, siendo admirador de los tres mencionados, la inversión de valores. Nietzsche precisamente decía, el hombre verdaderamente libre no tiene límites, pero no podemos negar que tradicionalmente la locura se reconoce como rechazo de las normas sociales, de los comportamientos que no son usuales, etc. Hay otro gran pensador que influyó en nuestro modo de vivir la realidad. Y acá yo no quiero entrar en los temas de política, de la cultura woke, del nuevo orden, pero Foucault, en su famoso libro Folie et déraison
Histoire de la folie à l'âge classique, que fue traducido al español de forma para mí regular, Historia de la locura de la época clásica. ¿Por qué cito el original? Porque el título para mí es Locura e irrazón, historia de la locura. Se repite la palabra locura, pero eso de irrazón tiene su razón. Bien, recordemos también una pequeña frase de Freud. Nadie es tan grande que no se encuentre sometido a las leyes que gobiernan con igual severidad la actividad normal y la patológica. Eso suena fuertemente y tiene eco en las historias de hoy. Pero fíjense, por ejemplo, cuando pensaba en ese juego de la verdad y de la mentira, en el juego del bien y del mal, me acordé de Casandra, la hija de los reyes de Troya, que previó, siendo sacerdotisa de Apolo, profetizó el caballo de Troya y la caída de su patria. ¿Era loca? ¿Somos solamente seres biológicos como consideramos? ¿Acaso el espíritu, la espiritualidad, no es ese elemento fundamental de nuestra humanidad? No tenemos respuestas. El tema que me pareció, de verdad, conociendo ya el libro, la exposición de parte de los 50 títulos que comentó el doctor Rodríguez Gama, me hizo pensar precisamente también en algunos elementos relacionados con la biografía, porque es una especie de vademecum de literatura y psiquiatría que consta desde el punto de vista metodológico de 3 elementos: el breve resumen del contenido, la biografía del autor y el análisis psicológico psiquiátrico. Y cuando empecé a leer, precisamente creo que el tercero o cuarto texto de Erasmo de Rotterdam, dije, pero también ese personaje tan representativo para el humanismo renacentista está en un aura de locura, porque de Rotterdam nació en Basilea y murió en Basilea y vivió en muchas regiones de Europa, en muchos países. El mismo nombre me llamó la atención. Cómo vivimos la locura hasta en los nombres. ¿Por qué? Siendo suizo, no se llamó suizo. Son decisiones que cada uno toma, pero después analizando a los autores, dije, podríamos seguir enumerando esos cuestionamientos,
precisamente biográficos tan interesantes. Al inicio fue la palabra. Ese es otro misterio. La palabra nos permite crear la conciencia y el pensamiento. La literatura los multiplica a lo largo de los milenios. Este legado universal nos permite ser más personas y entender mejor qué es la humanidad. Este libro, Literatura y Locura, regalo de Álvaro Rodríguez Gama, nos facilita navegar por las aguas desbordadas de la locura y al mismo tiempo preguntarnos hasta qué punto somos cuerdos. Bueno, hay muchas cosas, pero yo pienso que las inquietudes, algunas por lo menos señalé, no quiero prolongar más. Muchas gracias.